Si no somos capaces de examinarnos a nosotros mismos con frecuencia, ¿quién entonces lo hará por nosotros? Nadie es la respuesta. Desde una buena reflexión, nosotros estamos llamados a sacar un tiempo exclusivo para nosotros y para Dios, para ver con nuestros ojos, con nuestro razonamiento claro, cómo se llaman esas cosas que hemos colocado en el interior de nuestros corazones, que es el santuario del Espíritu Santo. ¿Se llaman buenas o malas? ¿O solo hemos puesto cosas buenas y no malas? ¿O hemos colocado malas con cosas buenas? Donde esté el bien no puede estar el mal, mis hermanos en Cristo. Y esta es la razón que desde una buena analogía espiritual, desde una buena reflexión, nosotros estamos llamados a entrar en nuestro interior, a examinarnos con más frecuencias. Esto se llama un buen examen de conciencia a la luz de la palabra de Dios, usando siempre el buen discernimiento. Nosotros estamos llamados a vigilarnos a nosotros mismos, ver qué es lo que hemos colocado en nuestro corazón, si estas cosas le agradan a Dios. Y si no, tenemos que ser radicales y determinantes y limpiar todo lo que está ahí malo. Sacar lo malo, lo bueno lo podemos dejar ahí en la presencia del Espíritu Santo. Es lo malo. Tenemos que limpiar nuestra casa espiritual. El pecado realmente nos saca fuera de la comunión de Dios. El pecado es nefasto. El pecado ofende a Dios definitivamente. Y cada vez que pecamos, nosotros salimos fuera de lo que es el servicio de la justicia, de la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos muchísimos modelos e ilustraciones que desde la espontaneidad, sin tener que ser uno superdotado en teología bíblica, nosotros todas estas cosas, desde una buena analogía, nosotros podemos ver desde los ejemplos. ¿Por qué el pecado es tan grave? ¿Y cuáles son las razones lógicas que nos da el Espíritu Santo en su carta de amor, que es la Escritura? ¿Cuáles son esas medidas que deberíamos de tomar para erradicar el pecado, para sacarlo, para que no perdamos la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y no solo son mis palabras en esta analogía espiritual que estamos compartiendo en este tema, que lo ponen por manifiesto así. También el apóstol San Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 6, versículo 16, solo escuchemos las palabras que aparecen ahí. Proclamamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado, para la muerte? Palabra de Dios. Esta cita termina así: para la muerte. Porque el pecado en la Biblia es símbolo de muerte, de perdición eterna. Y la gracia, la comunión con Dios, la conversión, el arrepentimiento de todo corazón, la vuelta hacia Dios, este estado de esta comunión que nosotros estamos llamados a restablecer, a buscar el reino de Dios, es lo que realmente nos permite estar al servicio de la justicia de Dios, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pecado lo que hace es orientarnos por caminos de tinieblas y nos lleva a este enlace terminal fatal de lo que es la muerte. Pues también el apóstol San Pablo nos dice, moviéndonos un poquito al verso 23, verso 23, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Aquí podemos nosotros concluir dándole un final a esta enseñanza maravillosa en el nombre poderoso de Jesús. Sí,
El salario del pecado es la muerte. La gracia de Dios es la dádiva de la vida eterna que el Señor nos quiere dar. Entonces, ¿por qué vivir en un estado de pecado si esto realmente es lo más claro de ver? Lo pueden entender los niños, incluso hasta de 9 años. Se les puede explicar esto, todo lo podemos entender. Pecar y cometer pecado nos pone en riesgo de nosotros vivir perseverando en este estado y aún peor, llegar a morir y perdernos por toda la eternidad. Porque es la palabra de Dios que lo pone por manifiesto en esta parte final. Pues el salario del pecado es la muerte. Todos nuestros pecados, esto es lo que generan. La muerte que representa la perdición, pues el pecado en la Biblia, esto es lo que representa la muerte. La vida perdida sin Cristo por toda una eternidad. Y la gracia, que es la comunión con Dios, es lo que representa un estado de perseverancia. Pues si perseveramos hasta el final, nosotros, en lugar de perdernos en esta comunión plena con Cristo, que Cristo quiere al mismo tiempo, venga la redundancia, nosotros llegaremos a recibir la remuneración de la vida eterna. Ahora bien, esto no quiere decir tampoco que no vamos a cometer pecado. Desde luego que vamos a pecar. Pero cuando estamos en comunión con Cristo, que es igual en este parentesco a la comunión con la palabra de Dios. Estos parentescos son importantes porque esto es lo que nos permite estar al servicio de la justicia y el amor de Dios, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues el resultado que nosotros vamos a tener cuando optamos por vivir en este estado de perseverancia será el enlace de la vida eterna. Y sin embargo, si perseveramos en el pecado, como ya lo hemos escuchado, esto nos va a llevar a un trágico final de la muerte. Nosotros le damos toda la gloria al Señor en este tema tan importante, que es uno de los temas más importantes, mis hermanos. En esta nota final, el tema más importante es el tema del pecado. No es la conversión, no es la gracia, no es el amor de Dios, no es la nueva vida en Cristo Jesús. No son los temas de familia, temas matrimoniales. El tema del pecado es el más importante, porque cuando nosotros confesamos todos nuestros pecados con un corazón contrito al estilo de David y todos los santos y profetas que confesaron sus pecados, entonces se genera la comunión con Cristo, la comunión con la palabra, se genera la conversión, se genera el amor de Dios. Vamos a ser capaces de amar a Dios sobre todas las cosas. El amor de Dios va a estar manifestado con la caridad ya integrada entre nosotros. Vamos a ser capaces de amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, si no sacamos el pecado confesándolo, ninguna de estas cosas podemos decir que la conversión es lo más importante, que el amor de Dios es lo más importante, que la perseverancia es lo más importante. Lo más importante es nosotros reconocer desde la lógica nuestra y la lógica de Dios que el pecado lo único que nos genera es la condenación eterna. Pues hay que ser radicales, determinantes y sacar el pecado para limpiar nuestra casa espiritual, para que el Espíritu Santo siempre esta sea su morada y reine unido con nosotros. Esto lo comprendemos una vez más como estar unido con Cristo y unido en su santa palabra. Alabado sea el Señor.